Buenos días, profesor. Mi nombre es Ricardo Maldonado y el día de hoy voy a hablar acerca de la teoría de fallas. Soy el paralelo número 2 de la materia de diseño de elementos de máquinas. Para empezar mi presentación, quisiera entrar un poco en la definición de la fatiga. ¿Cómo definimos nosotros la fatiga? La definimos como la degradación o eventual falla de un material causada por cargas cíclicas o variables en el tiempo. Estas cargas hacen que el esfuerzo aumente y disminuya de forma repetitiva, lo que genera microdaños dentro del material, de la propia estructura. Un aspecto clave es que la falla por fatiga puede ocurrir incluso cuando los esfuerzos aplicados son menores que el límite de fluencia o la resistencia última. Este fenómeno es muy común en elementos como ejes, resortes y componentes sometidos a vibraciones o rotaciones continuas. Cuando hablamos de falla, encontramos dos tipos, la falla estática y la falla por fatiga. ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia entre estos? ¿Cómo sabemos cuál está ocurriendo? Bueno, la diferencia entre ambos es que en falla estática el material falla cuando el esfuerzo aplicado supera el valor crítico como el límite de fluencia. Pero por otro lado, en la falla por fatiga, no basta con analizar un solo valor de esfuerzo, sino que es necesario considerar el número de ciclos de carga. Es por esto que se introducen conceptos importantes como el esfuerzo medio, que es el valor promedio de los esfuerzos, y el esfuerzo alternante, que mide la variación del esfuerzo durante cada ciclo. Estos parámetros son fundamentales para el análisis de la fatiga. Pero para analizar tenemos diferentes métodos. Eh, Existen diferentes métodos y depende del caso en el que nosotros estemos, el tipo de método que vamos a usar, ya sea por la carga o por el comportamiento del material. El método esfuerzo-vida o el método SN se utiliza cuando el material trabaja particularmente en el régimen elástico. Este es muy común, así que es como de los más utilizados. El método el método de deformación de vida se aplica en los casos, en el caso de que la fatiga de bajos ciclos se aplica en casos de fatiga de bajos ciclos. En este ocurren deformaciones plásticas bastante importantes y que debemos considerar. Y por último tenemos el método de mecánica de fractura, que se centra más en el crecimiento de las grietas que ya podemos encontrar en el material hasta la fractura final. Como mencioné, el método de esfuerzo-vida o el método de SN era el más común. Es por eso que vamos a centrar un poco más en detalle de este mismo. El método de esfuerzo-vida establece una relación directa entre la amplitud del esfuerzo alternante, representada en este caso por sigma sub A, con el número de ciclos hasta la falla. En este lo representamos con la letra N. Esta relación se obtiene mediante ensayos de fatiga con cargas cíclicas constantes. El resultado es la curva SN, también conocida como la curva Wöhler, una herramienta bastante importante y bastante útil para poder estimar el tiempo, para poder estimar la vida útil de los componentes mecánicos que están siendo sometidos a cargas repetitivas. Como mencionamos, la curva Wöhler, en esta podemos encontrar tres regiones. Claramente se pueden diferenciar. ¿Por qué? Porque en la región de bajo número de ciclos los esfuerzos son elevados y puede existir una deformación plástica local.
En la región de alto número de ciclos, los esfuerzos son menores que el límite de fluencia y el comportamiento es esencialmente elástico. Aquí es cuando ocurren la mayoría de fallas reales. En ambos, perdón, en materiales como el acero, aparece una tercera región llamada el límite de resistencia, donde el material puede resistir un número prácticamente infinito de ciclos. Sin embargo, en materiales como el aluminio, no presentan un límite de fatiga como tal ya definido. Como mencionamos, los materiales tienen una resistencia a la fatiga. Entonces, como podemos observar la fórmula aquí, SE y K sub A, K sub B, K sub C, K sub D, K sub E, K sub F por SE sigma. ¿En qué consiste todo esto? La fatiga no depende únicamente del tipo de material, sino de las condiciones reales que se encuentran en el entorno. En el diseño se parte de un valor ideal de este valor límite. En este este valor límite lo denominamos como SE'. Este valor se corrige mediante los factores de Marin, que son los factores que mencioné, K sub A, K sub B, K sub C, K sub D, K sub E y K sub F. Eh, ¿Qué significa cada uno? Cada uno de estos representa un factor. En este caso, K sub A demuestra que la fatiga no solo depende del material, sino también de los procesos de fabricación. El factor K sub B es especialmente importante en flexión y torsión, donde los esfuerzos máximos se concentran las fibras, en las fibras de la parte exterior. K sub C muestra que la distribución del esfuerzo es la clave en la resistencia a la fatiga. El factor K sub D indica que la temperatura también influye directamente en la microestructura, la movilidad y la resistencia mecánica general. K sub E, el factor K sub E introduce la estadística dentro del diseño mecánico por fatigas. Y por último, el factor K sub F, él va a englobar efectos adicionales como son la corrosión, los esfuerzos residuales, y condiciones ambientales que son bastante agresivas. Gracias a esto, gracias a estas correcciones se obtiene un valor un poco más realista y seguro para poder diseñar algo y llevarlo a la vida real. Los efectos variables y los criterios de falla, sabemos que en la práctica las cargas que actúan sobre los componentes mecánicos suelen ser variables. Un esfuerzo fluctuante se describe mediante el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Para evaluar si una combinación de estos esfuerzos provocará una falla por fatiga, se utilizan, se utilizan los criterios de falla, que lo que van a permitir es comparar si las tensiones actuantes eh, la- permitirá comparar las tensiones actuantes con las resistencias de cada material. Como podemos observar, tenemos los criterios más usados, que es el criterio de Gottman, que lo que establece es una relación lineal entre el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio. Este es muy utilizado por su simplicidad. Luego también tenemos el criterio
el criterio Gerber, que propone una relación de estilo parabólico, y este se ajusta mejor a valores experimentales en los materiales dúctiles, aunque este es menos conservador. Y por último, el criterio Soderbergh, lo que utiliza es el límite de fluencia, lo que lo convierte en el más conservador de los criterios clásicos. Para ir concluyendo, la fatiga es un fenómeno crítico que se debe considerar desde el diseño para garantizar la seguridad y confiabilidad de cada uno de los componentes mecánicos que nosotros como ingenieros vamos a diseñar y enviar al mundo real. Esto sería todo por. Gracias por su atención.